Muchas gracias por la invitación. Así vamos, la vida va pasando, se quedan pocas cosas. Los amigos, la familia, lo conocimiento, lo resto, chao. Y lo gin tonic, por obvio. Así estamos trayendo plantas, importando plantas de Argentina, casi 26 años. Son 26 años importando plantas. No porque tengamos un conocimiento, pero son muchos años de experiencia. Así que se habla, el diablo es diablo, no porque es diablo, sino porque es viejo, ¿verdad? Yo tengo la empresa Maximudas, que está en la ciudad de Feliz, cerca 100 kilómetros lejos de Porto Alegre, en lo paralelo 30. Así después yo voy a hablar para que se sitúen más o menos donde estamos. Perdón, ¿Alegre estás en paralelo? ¿En qué paralelo estás? Están ahí justito. Justito, sí. 30 Tucumán, Jorge 26. 27 Tucumán. Así São Paulo está 25, después hablamos un poquito para localizar. Es importante el comentario del paralelo de Héctor, para que lo consideren. Así, imagine, hizo a 30 años. Esa era la situación, o es en algún sitio de Brasil, la situación. Agachados. Lo tema todo que estamos cambiando para lo que hablamos en Brasil, semi-hidroponía, pero es una hidroponía en sustrato, es que no hay más mano de obra. No hay más. Hay gente, pero no hay gente que quiera trabajar. Listo, chao. Y nosotros tuvimos en California que un tipo con 10 millones de plantas empezaba experimento con robocitos. Robots. No hay cómo. En hidroponía. Así que eso es la realidad de Minas Gerais. Hoy está avanzando la hidroponía en sustrato. Ese es un tipo SNIC, su nombre, tiene 1,2 millones de plantas, junto con más 3. Y así cuando ustedes en algún momento se van a Minas Gerais, van a ver, ese es el sistema. 2 líneas, cobertura que no es transparente, un 40% de opacidad. ¿Okay? Difunde la luz, es muy importante este tema. Muy importante. Y así que tenemos eso en Pernambuco, en paralelo 8, no hay cobertura, no hay nada, solamente así, porque es un clima más interesante, a 900 metros de altura. Ese es en Rio Grande do Sul. En algún momento teníamos todo así, plástico transparente. Eso es una foto muy interesante porque es lo cambio de eso para eso. Empezamos con los temas sustrato, por obvio con muchos errores, el año 2019, 2020. Así que me viene a la cabeza un minuto, yo vi no es una película, que hablaba de Elon Musk, un documentario. Elon Musk, que al final NASA se quedó 15 años arreglando, estudiando para enviar a James Webb, que es lo último satélite, que es algo extraordinario, pero se quedaron 15 años. Y a lo final de los 15 años, antes de los lanzamientos, se quedaron con 15 puntos que nadie sabía explicar, solamente con los satélites en el espacio para obtener la respuesta. Elon Musk, en pocos años, el desafío era enviar un cohete, y que ese cohete volviera al suelo intacto.
Ellos puso, para ahí, no sé si es mucho o no, ellos puso $100 millones a la basura con lo primero, explotó, lo segundo explotó, lo tercero explotó. Y los chefs de los ingenieros del equipo hablando, mira, se fue el programa, se cerró el programa. Vamos a ver lo que Elon Musk va a hablar. Cuando Elon Musk habló con su ingeniero, preguntó, ¿cuál es la fecha más rápida para el próximo lanzamiento? Y lo cuarto, se quedó fantástico y cerró un contrato con NASA de 1,5 billones de dólares. Así que, como Lorena habló muy bien, Lorena, si ustedes quieren empezar, es más o menos así, lo humilde concepto de mi parte. Hay un coche que tiene que percorrer 100 kilómetros y como nosotros nos quedar 1, 2, 5 años, mira, ¿cómo es la ignición? ¿Qué motor? ¿Qué neumático? ¿Qué color del coche vamos a tener para percorrer 100 kilómetros? Y así que, con mal o bien, nosotros empezamos en algún momento, ponga el coche en marcha. Y ustedes tienen con lo conocimiento que Lorena puso acá, lo conocimiento básico para empezar. Hay que empezar en algún momento. Y así que empezamos. ¿Y por qué empezamos? Esa es la pregunta. ¿Porque es bonito? ¿Porque es algo, una moda? No, primero por las enfermedades de suelo que son algo terrible. En Minas Gerais se hizo también un levantamiento de nemátodos. Hay 3 nemátodos principales, es 30% de contaminación de suelo. Para nosotros hay de todo que pueda imaginar. Así que lo primero problema fue enfermedades. Después había poca tierra, no había cómo rotar la tierra. Y así lo otro punto es lo productor que empezó a trabajar de pie no vuelve más a trabajar agachado. Chao. Mira, yo voy a pagar por día $20 para trabajar de pie y $30 para trabajar agachado. No quiero. Ese es lo tema. Es simple lo tema. Lo conforto y lo cultivo, eso es muy interesante. Como hay poca tierra en nuestra región, no hay como rotar, lo cultivo en sustrato se queda siempre en el mismo lugar, de preferencia a la vuelta de la casa del productor, que es lo mejor de todo. ¿Cómo se empezó la cosa? Lorena se empezó con una cáscara de arroz queimando. Era un lío terrible, no se imagina cómo vamos a quemar. Ponga un ducto, una chimenea, no se quemó bien, vuelva a quemar. Eso a 20 años, un lío terrible. La mezcla era una vez de una forma, la otra vez de la otra, y no se sabía cómo manejar la nutrición, porque ese tenía menos poros, lo otro más poros. 10 productores, 10 mezclas diversas, más o menos así. Mira cómo se hacía con eso, mezclaba. Ese es un sustrato que hay en Santa Catarina, la primera provincia, Río Grande do Sur, después Santa Catarina, que hay gratis, ceniza de cáscara de arroz.
Así lo productor, como es gratis, no tiene costo, solamente lo flete, ellos pone esa porquería, esa mierda, después de 6 meses, mira Héctor, la planta no está buena. Nicolás, tu planta no está buena. Sí. Así que empezamos, eso funciona más o menos bien un año. El segundo año las raíces se ponen negras, por falta de oxígeno se muere la planta, se queda así debilitada. Y así que empezamos a enviar junto con la boleta un pedido, casi una orden, por favor, ponga 30 plantas en suelo al lado de lo invernadero para tener como referencia. Nadie hace eso. Y así que empezamos, mira, en cada visita yo pongo en la camioneta dos recipientes de sustrato de Carolina Soil, para que tengan un nombre. Mira, vamos a poner 2 metros de Carolina para que tengan una comparación. Se empezó una mudanza muy interesante. Mira, los sustrato que yo tengo, es verdad, no está bueno. Sí, sí. Y mira qué planta espectacular está aquí, acá sobre Carolina. Tu planta está buena, está tranquilo. Y así que tenemos muchos problemas. Para que tengan una idea, nosotros tenemos una empresa que hace una mezcla muy interesante en Río Grande do Sur, que empezó a enviar a los otros estados. Santa Catarina tiene ese sustrato que tiene que cambiar. De Paraná, que es la tercera provincia para arriba, tenemos desde de fibra de coco hasta mezclas. Así después enseño la estadística de cómo está la cosa. Pero tenemos muchos problemas con sustratos. Y así, eso es en Minas Gerais, también en Río Grande do Sur, que se empezó a cambiar de ese sistema. Disculpe. Se empezó a cambiar de eso, que hay mucho, es madera, arriba hierro, solamente para la cobertura. Eso se queda, es posible, 10 años. Se empieza ahora a poner estructuras más profesionales que se queden por 20 años o más. Así que hay de todo que ustedes puedan imaginar. La variedad que es utilizada es 80% San Andreas, un 15% de Monterrey y Albion, en la secuencia primero San Andreas, después Albion, después Monterrey. Nosotros importamos a lo momento 4% de día corto. No hay más en Brasil en ese sistema día corto. Son pocos los productores que utilizan eso, porque ese material, dependiendo de la región, produce 12 meses al año. Así en Minas Gerais, con la altitud 24 de paralelo, 24 a 1500 metros de altitud, imaginen la inducción floral permanente. Y eso que está haciendo con que ese sistema cada vez más tenga más espacio. Ese es en Minas Gerais. Miren la altura de la cobertura. Hablo a ustedes que hace mucho tiempo, junto con los conceptos de hidroponía en sustrato, venía junto a la arañuela. Yo particularmente pregunto a ustedes, ¿por qué la arañuela viene junto con lo cultivo en sustrato? Eso es una pregunta a ustedes.
Hicimos pruebas que recuerdo en lo invernadero, lo primero que mostré que había como 2 metros de altura, así la planta se calienta, ella para volver a su temperatura normal, en una forma muy gruesa, saca potasio para tener la diferencia, perder temperatura. En aquel momento no hay más potasio, hay azúcar. Saca azúcar de la raíz, el ácaro, mira, hay fiesta en la casa de Nicolás, vamos todos. Y así que se pasa. Cuando sube la altura, hay una mejor ventilación y no hay un gasto tan violento de potasio. La arañuela viene en un volumen menor. El otro tema que hablaron acá, que Mariano habló, que es muy interesante. Después comento con ustedes sobre la relación de la forma nítrica con amoniacal y la interacción con la arañuela. Ese es que Roberto conoce, que Nicolás conoce, es Sandro Andreasa, uno de los primeros que empezó con 120,000 plantas por hectárea, no se pasaba bien, hoy estamos con 80,000 por hectárea en ese sistema. Es uno de los pocos productores que obtiene en 12 meses 1,3 kilos de frutilla de una calidad buena. Nicolás siempre me pregunta o me habla, mira, una cosa es la cantidad y la otra cosa, ¿en qué fecha? ¿Qué calibres? Porque yo comentaba con Jorge ayer, en algún momento la fruta que va a los mercados de nosotros, en algún momento, en lo verano, no sirve para lo congelado de ellos. Así que es relativo todo, pero ese sistema va a seguir. No hay cómo volver. Yo voy a repetir muchas veces, porque no es yo que estoy hablando, es lo mercado que está hablando. Así que tenemos que evoluir mucho en la calidad, la nutrición, los sustratos, todo, porque hay muchas componentes que una cosa es tener una duda. La otra cosa es tener, Lorena, 10 dudas solamente sobre los sustratos, y la nutrición, y la temperatura, y lo invernadero. Es re complicado el tema. Sí, la mayor parte de la producción es en altura, pero yo voy a enseñar que hay una parte que es a nivel del mar y funciona también. Ese es de César Andreasa, donde Nicolás Roberto conoce. Ellos tienen 700,000 plantas bajo un sistema que es de madera, todo de madera, con 4 líneas duplas, son 8 líneas de plantas. Están yendo más o menos bien. Ellos tienen un mercado más profesional, y así que siguen. Eso es que Lorena habló. En algún momento, no sé por qué, por la estructura, hace 6 años más o menos, cambiamos. Estaba deitado y se puso así. La planta se quedó mejor así por los temas que Lorena habló de oxígeno y así por adelante, que el drenaje era mejor, una parte de las raíces se quedaba con más oxígeno y así por adelante. No porque se sabía, Lorena, porque por un detalle de la construcción, mira, no hay cómo poner así, vamos a poner. Eso, volvemos al tema de Elon Musk. En algún momento hay que ponerlo cohete en el espacio a ver qué se pasa. Y así, eso es en Bahía,
es con fibra de coco. Para decir a ustedes que hay una mezcla muy interesante de sustratos. No hay una receta. Y así, algo que Lorena habló que me gustó mucho, que se pasa eso. Nosotros no abandonamos los temas de, no es bien así, pero mira, Nicolás, tiene que usar ese sustrato. Pero, Heitor, yo tengo gratis cáscara de arroz acá, no es así. Así que en algún momento tenemos que nos adaptar a los sustratos que hay en la región. En muchos casos se pasa eso. Como Bahía tiene fibra de coco, hay mucha fibra de coco en Bahía, en Pará también, pero en Bahía que empezó, están con algo con 100 y pico de hectáreas, hay mucha fibra de coco. Yo particularmente hace 6 años, yo vi en un productor fibra de coco, que fantástico, vamos a poner fibra de coco en lo experimento, 1000 plantas. Que se pasó en octubre, la planta estaba quedada así, más o menos, no iba adelante. Análisis. Sodio, por aquí de sodio. Y así, toda la basura. Porque de una empresa muy seria, pero esa partida había sodio. Ese fue todo. Por eso muy importante de hacer la análisis previa de los sustratos, que tengamos una pequeña referencia. Ese es yo tuve hace 15 días, un productor empezó pequeño, nosotros siempre hablamos empiece pequeño, principalmente en Minas Gerais se tiene en suelo empiece pequeño, y ello está con 100.000 plantas. Así que hace 6 años está siguiendo así, sigue bien. San Andreas, todo San Andreas. ¿Por qué es interesante San Andreas? Es la variedad que para nosotros tiene un amortiguamiento, ¿está bien así? De errores, ¿sabes? Más versátil. Si pegas una Monterrey, una Albion que tiene un problema serio, una pequeña diferencia de EC, de conductibilidad eléctrica, de sales, no es fácil hacer la recuperación. Ese es un tipo, ese es nuestro representante, los dos pelados o los más bonitos, simpáticos. Ese es Ademir. Ademir empezó hace 20 años como empleado de un otro productor. Hoy tiene 1 millón de plantas. Empezó pequeño con eso, con 30.000 plantas. Ello empezó pequeño, hoy ello está con 100.000 plantas, y me habló hace 15 días, 3 semanas, yo voy a cambiar todo a los sistemas de sustrato, todo, 100%. Y así que son miras en madera, pero lo nuevo está haciendo todo con hierro, ello tiene un hijo de 5 años, la estructura es para que el hijo continúe hasta la vida adulta, que se quede la estructura. Así, esos son dados ahora un poquito de números para que tenga una idea. Brasil, eso es de FAO, que está más o menos así, ¿cómo se habla? Un chute. Hasta estimado, 2020 con 5,3 mil hectáreas, 2021 no sé por qué el dato bajó un poco, eso es de mi parte, 5.300 hectáreas, ese año 5,5 mil hectáreas. Y yo creo que particularmente va a subir hasta más o menos un 6 y va a se quedar por eso. Es una idea que yo tengo observando todas las regiones. Aquí sí. Paralelo 30, paralelo 25, 24 Minas, acá está 3.000 hectáreas de morango en esta región. Acá paralelo 12, Bahía, la zona está más o menos por acá,
400 kilómetros a oeste de la capital Salvador, y la otra parte a 8, que es una pequeña región en Pernambuco, 800, 900 metros de altitud. Acá yo voy a hablar, Mariano, sobre lo que me comentaste, que acá Santa Catarina tiene una región que está a 10 kilómetros de lo mar, a 0 de nivel del mar, y sigue bien. No tanto bien como en la altura, pero están produciendo una producción en promedio un poquito más baja. Ellos tienen problema en febrero por la temperatura, pero lo aire que viene de lo mar amortigua mucho los efectos de la alta temperatura. A ver. Y hay acá que no entró en la estadística, en Brasilia tiene más o menos unas 200 hectáreas que no está en la estadística, que la variedad que la gente más gusta es Portola, porque en esta región hablemos que hay 6 meses, medio año de humedad, de lluvia, y 6 meses de seca absoluta, no hay lluvia. Si nosotros ponemos Portola en Río Grande do Sur, la variedad Portola no puede escuchar la noticia de la noche que va a llover, mañana se queda con botritis y así por adelante. No funciona, no pasa. Pero en centro-oeste es una variedad muy interesante. Acá yo me quedé un poco sorpreso cuando Nicolás me invitó, empecé a buscar datos. Así, hablando de 5.000 hectáreas en Brasil, vamos a hablar un poquito. Río Grande do Sur, donde yo vivo, que es la provincia, el estado, tiene lo total de eso, 570, suelo 100, sustrato 470. Tenemos 82% bajo sustrato. Yo en algún momento paso un poco de vergüenza porque hay visitas. Mira, yo quiero ver un poco en suelo también. No hay. Tenemos que ir a sur de Río Grande do Sur, en la ciudad de Pelotas, que hay sigue ainda producción en suelo, que es casi un suelo de California, una arena, un 20% de arcilla. Así que eso es lo dato. Estamos casi a los 100 kilómetros de lo camino de lo coche que nunca vamos a llegar. Cuando lleguemos próximo a los 100 kilómetros, lo camino se extendió a 120. Es así. Vamos llegando de poco a poco. Santa Catarina tiene 250, 70, suelo 180 bajo un sustrato. Paraná tiene 900 hectáreas, 80 bajo sustrato. São Paulo 30, Minas Gerais un 16 máximo, Espírito Santo 27, Bahía 28. Así lo promedio que tenemos en Brasil son 37 bajo sustrato, que es mucho, que baja es Minas Gerais, que cada proyecto nuevo está yendo a sustrato de poco a poco. Con 2.500 hectáreas, con casi 3.000 hectáreas, es otro ritmo. Porque yo particularmente hablo, si haga posibilidad de seguir en suelo, siga. Porque tenemos que hablar unas cositas. Sustrato, problemas, los BRICS. Hasta el momento no hay como llegar perto de los BRICS de los suelos. En promedio, ese es un problema. La producción total es mejor en suelo, como promedio. Hay casos y casos, pero promedio es mejor en suelo. En Minas Gerais tiene mano de obra que viene del nordeste. Hay mucha gente con poco trabajo que sigue trabajando en suelo, siguen agachados, pero son pequeños
En Nordeste la gente es pequeña, es mejor para se agachar. Sí. Por ejemplo, se va un tipo como Nicolás, no hay cómo trabajar. Acá un dato que yo tengo siempre cuando hablo a los productores. ¿Cuál es lo consumo en promedio en Argentina de fruta? Más o menos, Jorge. Más o menos. 600 gramos. ¿Ok? ¿Está bien? Un kilo. Ok. Nosotros estamos con alrededor de 2 kilos, 1,8, buscando la producción total, producción total por número de habitantes, 1,8 más o menos. Ese dato es muy interesante. En 2012 son 7 kilos en los Estados Unidos fresco, más 2 congelado, 9 es consumo per cápita. Y yo me quedo pensando, nosotros estamos con 1,8, hay mucho que avanzar. Yo hablo siempre a los productores, mira, si tú tienes un fruto de calidad, no hay fin en el mercado, no hay fin. Y la característica que nosotros tenemos también, por ejemplo, con Paraná 900 hectáreas, es que hay producción, mucha producción pequeña en las diversas ciudades que hacen la venta directamente al consumidor. Y la venta directa hoy al consumidor no se habla abajo de $4, no se habla. En algún momento ese año, en el invierno, la frutilla se fue a $6. Así, eso es muy interesante porque la producción se queda como 5.000, 10.000 con una familia de 2 personas, de 3 personas. Eso agrega mucho. Por eso que el sistema avanzó mucho. Porque es fácil, está al lado de la casa, es la variedad San Andreas, algo de Albión un poco más caro los precios, pero sigue. Acá es un experimento que nosotros tenemos hace 11 años, son 1.000 plantas. Acá es los sitios donde yo me doy el derecho de cometer todos los errores que puedan imaginar. Así que estoy aprendiendo mucho, que pongo diferentes manejos, ¿está bien así? Diferentes manejos y vamos aprendiendo mucho. Abajo de eso acá está hay 3 diferentes estructuras. Esa estructura, por un detalle, yo puse es 18 por 20. Así yo tengo más o menos casi 40 litros para cada 6 o 7 plantas. Así con... más o menos 40 para 6 o 7 plantas. En un metro. Así, mira, que hablaban de volumen. Lo volumen medio que el productor está trabajando como un promedio. Con un promedio son 5 litros por planta. Va a bajar un poco. Yo creo que va a estabilizar en 4 litros por planta. Eso empezamos en 2012 con slabs, que era un slab de 45 litros para 7 o 8 plantas. Cambiamos un poco. Eso yo hice una prueba con ese sistema de riego, no me gustó, pero nos quedamos un tiempo. Mira qué está pasando. Nosotros hacemos un control de drenado abajo del agujero. Bueno, estamos poniendo algo como un 1,2 de entrada. Y abajo lo control tiene que salir 0,8, 0,7. Lorena, mira qué está pasando. En algún momento la planta estábamos poniendo 0,9
y la planta se presentó queimada, en la parte de la hoja a la borda queimada. No, no es posible. Bajamos la conductividad. ¿Qué está se pasando? Abajo del agujero, lo drenado como a 8. Empezamos a hacer pruebas acá, a la vuelta de los sustratos. 10 centímetros cúbicos de sustrato, 20 de agua, 1 hora de estabilización, 2 de conductividad, 3 de conductividad. ¿Por qué? No hay homogeneización de la humedad. Así que nos pusimos a pensar, cambiamos todo eso. Ese es Roberto Ricas, la nueva variedad de FNM que está ocupando un pequeño hueco muy interesante de mercado. Esa es una foto de Santa Catarina bajo sustrato, muy interesante que se quedó al medio de la presentación. Y acá hay el otro, a ver, eso. Ese es el sistema que está avanzando mucho en Brasil, es una lona que se pone los sustratos por arriba, no hay más slabs sacolas, es más fácil, pone todos los sustratos y cuando tiene que sacar, saca. Lo promedio que nosotros tenemos de duración, es duración de los sustratos, es más o menos 5 años. ¿Qué se pasa con el tema de los sustratos? Cuando pasa mucho tiempo, la parte de la cáscara de arroz que va se decomponiendo, la ceniza va bajando y se fue el oxígeno, se fue, la raíz se pone negra y la planta después de 3 años va muriendo. Nicolás, tu planta no está bien después de 3 años. Se pasa eso. Y yo particularmente, Roberto vio eso. Hay gente con albión con 4 años. Y yo llego en la propiedad, mira, eso está completamente equivocado de tu parte, mi amigo. ¿Mas por qué? No. 3 años de una planta, más o menos una persona con 90 años. Chao, se fue. Y otra cosa, nosotros tenemos que vender plantas, vamos a la quiebra. Con 3 años que se quede la planta. Eso es lo principal motivo. No hay que seguir. Porque en verdad la fruta se achica mucho. A partir de lo 25º mes se achica mucho. No hay como seguir. Acá es lo experimento que empezamos a hacer lo siguiente. Eso era un sistema abierto. Acá lo drenado cae, sigue por acá, baja acá y hay un automático que vuelve a la caja. Eso es un dinosaurio frente a NGS. Es un dinosaurio, pero estamos aprendiendo. Funciona bien. Y hay 3 hidrómetros. Estamos midiendo la agua que viene de acá con los nutrientes. Estamos midiendo la agua que vuelve a los sistemas y estamos midiendo la agua pura que ponemos una vez al día para más o menos tenermos un pequeño lavado que Lorena habló entre 15 y 30%. Nosotros estamos acerca de los 30 de drenaje que se observó que es lo percentual que con lo productor que no tiene mucho cuidado, más o menos así. Hablamos de un 30%, hablamos cuando empieza a salir la agua, cierre los sistemas. Más o menos así. No hay como en ese momento hacer mucho más. Y la idea, después hay una diapositiva, la idea es medir exactamente cuánta agua los sistemas consumen. Esa es la idea. Y el año pasado yo tenía un hidrómetro solamente de la calda nutricional y llegué al dato de en un año
como por planta alrededor de 350 ml de consumo promedio. 320, 350 centímetros cúbicos por planta al año. Y ahora es posible que eso estoy observando que está volviendo un 30%. Por día. Por día, disculpe. 350 centímetros cúbicos por día por planta. Un promedio. Mira, San Andreas es la variedad que tiene más C. Interesante. Sí, San Andreas. Porque era fácil. Yo tenía San Andreas acá y Albión acá. Acá no venía agua en lo drenado. Albión sí. Todo igual. Claro, Albión tiene menos hojas. San Andreas es una planta más vigorosa. Pero no se tiene ese dado. ¿Cuánto San Andreas saca de agua y cuánto Albión saca? No tenemos. Pero en algún momento vamos a hacer algo. Acá lo experimento más o menos hizo, que yo no recomiendo a los productores porque es muy costoso. Esa empresa que fabrica ese sistema, ellos empezó una otra cosita que es un experimento, una otra capa por abajo para recoger la agua. Está empezando un experimento. Para atrás, no es ideal. Acá es simple, viene el agua y sigue por ese conducto a la caja abajo. Y acá la agua viene, sale para esa caja por arriba y después tiene un filtrado, porque es re complicadísimo aprovechar lo drenado. Yo no sé lo que está dentro. No sé, no sabemos. Ainda más que Lorena comentó que un sustrato que tiene una parte orgánica, hay toda una dinámica que no se sabe. Así vamos a observar qué vamos a tener por adelante. Lo hidrómetro, y acá un poquito hablar a ustedes eso o que nosotros estamos usando hoy, que es estamos trabajando con una conductividad eléctrica de 1,2 en los experimentos que yo tengo. Eso es la composición de la nutrición, que varía mucho de productor a productor. Yo hice eso solamente para hablar a ustedes que 1.000 litros, lo costo en dólar es $1,3. Lo costo por 1.000 plantas hizo en dólar. Lo costo percentual sobre el facturamiento total, considerando 1,3 kilos por planta por año, considerando un promedio de $2,3 por kilo, está alrededor de 4,7. Yo creo que está como 5 a 6% lo costo de lo fierte riego por año. Ese es un dato que estamos pensando que es posible hacer una economía de 30% en todo lo fértil riego por los temas de los sistemas cerrados, de la recirculación. Hay algo ya, hay una pesquisadora en la Universidad Federal de Pelotas que está haciendo un trabajo hace un par de años, y ella tiene más o menos esa conclusión. A ver, Héctor, pero no te vayas. Otra cosa que se pasó, por eso que es una área muy interesante para cometer errores. En algún momento observé que empezó una arañuela, mira, ¿qué está se pasando? La entrada estaba como un
1,2 al momento, hace un mes, estaba como 1 de conductividad eléctrica, estaba saliendo como 0,8, 0,7, empezó arañuela. Estamos con frío. ¿Qué se pasó? Yo empecé a hacer un control a la vuelta, no en lo drenado, pero la vuelta estaba como 2, 1,8, 2,5. No. Cerré los sistemas. Mira, me quedé 12 días poniendo un producto de un polisacárido de coda, polisacárido de calcio, que es Codasal. Por increíble que parezca, la conductividad subió. Después bajó de poco a poco. Me quedé sin abono, entre comillas, porque es un abono. Codasal es un producto hasta donde yo sepa que saca los sales, pone en los sistemas. La fruta se quedó durísima, muy consistente, el Obric subió. Así que me puso a pensar, ¿por qué no en algún momento de espacio a espacio me quedara un poco, ponerlo polisacárido de calcio para sacar los sales? Y así después de 2, 3 semanas la arañuela bajó un poco. Después de un pequeño control se fue. Así la arañuela es muy interesante, que es un indicativo de cómo en los sistemas de sustrato, si los sistemas está bueno o no. Y lo mejor indicativo es la arañuela blanca, que es Polytarsonemus, algo así. Esa es la mejor de todas, porque esa aparece cuando lo error es lo peor de todos. Y nosotros trabajamos acá con, a ver, nosotros trabajamos con la cantidad de nitrógeno nítrica amoniacal en hipótesis ninguna pasamos por arriba de 30. Yo estoy trabajando como 20, 25, porque la amonia, hay una empresa cerca de nosotros que vende lo abono listo para mezclar. Yo envié análisis, ellos tienen 50 amoniacal, 50 nítrico. Es lo mejor abono que hay para tener arañuela. Es fantástico. Impresionante como ese abono llama la arañuela, llama a todos. Acá, ese es para que tengan una idea, entre 2021 y 2022, en azul, lo comportamiento de los precios en São Paulo de la frutilla. Acá 20 reales son como $4. Así que se sitúa un promedio que yo puse, que es más o menos 2, algo de dólares por kilo, para que tengan una idea. Acá yo no voy a hablar nada que Lorena habló. ¿Qué? De 5 minutos. ¿Ok? Acá los productos que utilizamos, acá los slabs, lo volumen que informábamos a los productores. Acá es una cosa muy interesante que Edwin pasó a nosotros. Cuando la temperatura a cada grado arriba de 28, tenemos una queda de producción de 12% en lo invernadero. Así que pasamos ese dato a los productores, que hay que tener mucho cuidado con la temperatura siempre arriba de 28 grados. Fotos de plantas. Eso, para casi terminar, nosotros hablamos de forma práctica a los productores. Cuando la conductividad eléctrica está muy baja, el tamaño de la planta sube.
Cuando está muy alto, la planta baja. Lo tamaño del fruto, baja conductividad eléctrica, hay una tendencia de subir, al revés de bajar. Emisiones de flores, baja conductividad eléctrica, baja emisión de flores, y alta conductividad eléctrica al revés. Sabor de los frutos, eso es alta conductividad Brix, es así. Y yo recuerdo que yo quería tener en mi casa un sábado por una fiesta morangos, frutilla con color y con sabor. Y me puse a poner abono, que sea o que sea. Es importante que mi mujer, que está acá, Beatriz, se quede contenta. Y yo durante 15 días puso abono de todo, pulverización foliar. Y la verdad, la cosecha resultó en un morango rojo dulce, pero 100% con arañuela, 100%. Me quedé casi 2 meses, 1 mes y pico para sacar la arañuela. Así que la relación es muy interesante. La relación nítrica amoniacal es muy importante. Por ejemplo, eso fue por una observación de un productor que ellos por una casualidad empezó a utilizar un abono que tenía mucho azufre. Y ellos me llamó, mira qué está se pasando, y yo no sé. Ellos sacaban las plantas, el volumen de raíz se achicó. Y así nosotros tenemos una planilla para tener un control de lo NPK, calcio, magnesio y enxofre, para que se mantengan en la relación más o menos equilibradas. Acá es una planta de Santa Lucia de Piaí, es un San Andrés de Nicolás de Maitén. Maitén tiene un comportamiento fantástico para esa zona. Ellos producen temprano, que es lo objetivo, y producen mucha fruta. La planta de Maitén tiene un golpe fantástico. Es interesante que la gente pregunta, ¿cuál es el costo de la planta? No me interesa, yo quiero la planta de Maitén. Sí, Nicolás no tiene planta. Es la verdad que Nicolás no tiene planta, eso es una barbaridad. Se queda la... ¿Cuánto tengo que pagar a más? Y otra cosa que es interesante, un abono ese es el resultado de un abono nitrógeno nítrico 50, nitrógeno amoniacal 50. Hay un montón de fruta, pero no tiene tamaño. Eso, mira que se pasa cuando no tenemos un equilibrio de las cosas. Bonito, no está bonito. El productor me habló, hay mucha fruta, pero no consigo llenar la caja. Se pasa cosas así también. Así, terminando, como yo hablé por 5 o 6 veces, no hay vuelta en los sistemas. Para nosotros no hay vuelta, exceptuando Minas, Bahía, todos los proyectos nuevos que están empezando son bajo sustrato. Nosotros tenemos muchos problemas para buscar la solución, como productividad, tamaño de fruto, Brix principalmente yo puso de segundo año, pero es constante. La nutrición es una búsqueda constante. Para los productores que están empezando, nosotros hablamos que hay que empezar poco a poco, y cuando el productor es nuevo, junto con la caja, nosotros regalamos un tubito de Neosaldina para dolor de cabeza. Eso es automático. Y nosotros hablamos siempre, lo éxito de uno es lo éxito de todos. Y por último, tenemos muchas dudas.